Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero decirle que hoy la bandera debería estar izada a media asta, porque como dijo uno de los representantes de las pymes que vino aquí, la sanción de esta ley significaba la condena de muerte para las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Dos de ellos lo dijeron. Y lamentablemente hoy estamos avanzando precisamente en este sentido. De manera que, sin duda, este va a ser un día que se va a recordar como un día trágico para las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. En segundo lugar, lo que quiero mencionar, no sé si no está presente, pero es una senadora de mi provincia, la senadora Lucila Kressler, que ha estado en los medios últimamente con una actitud que no sabemos si es verdad o no, pero lo cierto es que hay una denuncia penal que ha circulado por los medios hoy, denunciando la del posible comisión del delito de cohecho. La verdad que no sé si es delito o no lo que está haciendo, si en definitiva se consuma o no, pero lo cierto que yo quiero plantearle, presidenta, es que si queremos tener verdaderamente seguridad jurídica, no tener desprestigio del Senado por la conducta de algunos senadores que puedan cumplir sus funciones cometiendo delitos, me parece que lo más correcto sería que la senadora se abstenga de votar en el día de hoy, para que no comprometa al resto del Senado, al resto de todos los senadores, en una actitud que desde el punto de vista político yo detesto, obviamente, y no soy quien para juzgarla si ha cometido o no un delito. Pero sin duda, no lo estoy haciendo y cállese la boca usted, por favor. Usted ha sido un senador prófugo, así que cállese la boca, no le doy interrupción. Respete la palabra, senador prófugo, cállese la boca. Lo segundo que voy a decir, sí, senador prófugo. Les pido, por favor, que no mantengan conversaciones entre ustedes. Gracias. Que voy a mencionar es cuáles son los motivos por los cuales nosotros no vamos a votar hoy favorablemente estos proyectos de ley. En primer lugar, se nos acusa de que queremos poner palos en la rueda, que somos oposición, que queremos que el gobierno se vaya. Mire, nada más alejado de la realidad. No hacemos nosotros lo que nos hicieron a nosotros, de ni siquiera venir a darnos quórum para izar la bandera. No funcionaban las comisiones, no pudimos sacar la ley de GNL, la ley del blanqueo que en su momento presentamos. Todo fue obstruccionismo. Nos alegra que hoy la bancada radical tenga otro trato con respecto al nuevo gobierno, que sea más colaboracionista. Pero bueno, esas son las reglas de juego y así fue. ¿Cuáles son los motivos entonces por los cuales nosotros nos oponemos? En primer lugar, retomando un poco las ideas que decía el senador Guado de Pedro, no se vienen con ideas nuevas, se vienen con ideas vetustas, viejas y encima fracasadas, porque ya estas políticas son las que llevó adelante Martínez de Oz en la década del 70 y que después implosionó Alfonsín en el 89 con la hiperinflación y no le permitió terminar su mandato, tuvo que entregar anticipadamente el mandato. Son las mismas políticas que después en la década del 90 implementó Menem y Cavallo y que después le implosionó a otro presidente radical como fue de la Rúa y que terminó su mandato 2 años antes con la crisis que todos vivimos del 2001, los 5 presidentes, los muertos y esa crisis institucional inédita en la Argentina. Son las mismas políticas que después intentó implementar y en alguna parte lo hizo Mauricio Macri del 2016 al 2019, nos llevó a lo que dejaron la Argentina una tierra arrasada y además a que perdieran las elecciones, porque las elecciones del 2019 la perdieron, obviamente, por eso. ¿Y cuáles son esas políticas? Bueno, son las que están implementando hoy con el DNU y que intentan profundizar con esta ley. Desregulación de la economía, apertura indiscriminada, privatización de empresas públicas, desprotección del mercado interno, baja de salario, baja de jubilaciones, desprecio a la ciencia y la tecnología. Eso es lo que están implementando y lo que quieren implementar. Y si a eso le agregamos que ya han transcurrido 6 meses
y todo lo que estamos viendo durante estos 6 meses es que se está ratificando la experiencia histórica. Estas políticas llevan a mayor desempleo, mayor desigualdad, menos salario, menos actividad económica, menos recaudación. Es decir, está todo muy claro. No es un capricho que nos oponemos a esta política, es la historia la que les está mostrando. Tan difícil cuesta mirar la historia y cuesta aprender de lo que pasó. Y el segundo elemento que planteó Cristina Kirchner en el documento de febrero es porque sin duda los argentinos tenemos un serio problema, desde ya que lo tenemos. Y en esto a lo mejor tenemos que hacernos todos cargo, porque todos de alguna manera hemos contribuido a esto. Y es la deuda externa que la Argentina tiene, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo con los acreedores privados, y todos los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional nos impone de políticas recesivas, inflacionarias. Mire, si ustedes miran los índices de inflación, lo pueden mirar acá en la Argentina y en cualquier otro país del mundo, donde ha habido acuerdos del Fondo Monetario Internacional imponiendo políticas, como Ecuador, como Egipto, como Turquía, van a ver lo mismo. Los procesos inflacionarios se disparan siempre cuando vienen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que los argentinos hoy en lugar de estar debatiendo esto, qué es lo que sacamos a los jubilados, cuánto le damos menos, o cuánto le sacamos a los discapacitados, o cuánto menos a las escuelas, cuánto menos obras públicas hacemos, deberíamos estar debatiendo y discutiendo qué hacemos con la deuda externa que tenemos, la economía bimonetaria y cómo vamos a hacer para que el país se ponga en marcha y resolver este conflicto muy serio y muy grave, y que en los próximos años, miren, estos son datos oficiales del Banco Central, este año la Argentina, Milei, ya pagó aproximadamente 6.000 millones de dólares en conceptos de intereses y capital de la deuda externa a organismos financieros internacionales, a acreedores privados. Tiene a pagar, le quedan todavía otros 8.000 millones de dólares más de acá a fin de año. Pero supongamos que los tenga. Lo que tiene el Estado argentino a pagar en el 2025, 2026 y 2027, sacando de lado la deuda privada, la deuda de las provincias, el Estado nacional, en títulos, en los organismos financieros, en intereses del fondo, en intereses de otro organismo, lo que tiene del BOPREAL, tiene a pagar en 3 años 68.000 millones de dólares. El año que viene va a pagar casi 20.000. El 2026, 21.000 y el 2027, 27.000 millones de dólares. Díganme ustedes de dónde va a sacar esta plata. La verdad que es imposible esto afrontarlo. Sin duda, como decía Cristina Kirchner en ese documento, estamos en una tercera crisis de deuda. Este es el verdadero y real problema que tiene la Argentina. Yo no voté el acuerdo que hizo nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Pero creo que independientemente de eso fue nuestro gobierno el que hizo ese acuerdo. Y lo mal que podemos hacer es seguir manteniéndolo y seguir mirando por otro lado cómo el Fondo Monetario Internacional nos sigue imponiendo condiciones, nos sigue presionando, nos sigue tensionando y sigue haciendo que en definitiva la economía argentina siga en la pendiente que tiene. Hay otro modelo posible, hay otro modelo. Y vimos, y yo le voy a mandar algunos índices y algunos datos, porque como dice dato mata relato. Acá se habla, como decía Guado, mal de los 40 años. Sí, no fue muy mal los últimos 40. Pero hubo 12 años donde las cosas fueron distintas. Miren, la jubilación mínima expresado en dólares. Acá está cómo fue desde marzo del 76 a diciembre del 2023. El pico fue en diciembre del 2015. El salario privado promedio expresado en dólares, lo mismo, desde el año marzo del 76 hasta diciembre del 23. El pico en el 2015. El salario mínimo vital y móvil expresado en dólares, lo mismo. El pico en diciembre del 2015. Los índices de desempleo. Miren, acá tuvimos, obviamente, el 2003, el pico. ¿Dónde llegamos? Bueno, aquí es al revés, 5,7
el menor índice en diciembre del 2015. Los índices de pobreza, claro que crecieron en el último tiempo, pero el menor índice fue en diciembre del 2015. Tenemos un problema. Creció del 2015 al 2019 y creció también del 2019, pero el mejor índice fue el 2015. Los índices de indigencia, pasa exactamente lo mismo. Cuando vemos la inflación anual acumulado, pasa todo, cualquier índice, el que quieran buscar ustedes. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, acá está el mejor índice en el 2015. La cantidad de beneficiarios al sistema previsional. La deuda total como porcentaje del PBI. El peso de la deuda externa, cómo se bajó rotundamente. Como decía Aguado, la inversión extranjera directa. La mayor inversión extranjera directa fue el segundo mandato de Cristina Kirchner. No le gustan los datos, pero los datos son así. El riesgo país, el menor índice fue en el 2015. También lo dicen los números. Es decir, es cierto que hay problemas. Es cierto que nosotros también tuvimos problemas en la gestión del 2019 al 2023, obviamente, sí. No por eso no hubiéramos perdido las elecciones, pero el camino que se está eligiendo para solucionarlo no es el adecuado. Este camino nos va a llevar en una pendiente cada vez más pronunciada y en una desigualdad cada vez mayor y cada vez peor. Pero además, hay dos índices que a mí me gusta mencionar, que tienen que ver con los índices de natalidad. Mire, la mayor cantidad de nacimientos desde el 2000 hasta ahora, obviamente el 2019 porque el 2020 tuvimos la pandemia, fue el 2014 y el 2015. La gente tenía expectativa, tenía hijos, creía en el futuro, se podía casar o no, juntarse y tener hijos. Después bajó un 30% del 2016 al 2019. Obviamente la pandemia volvió a caer, pero en el 2014 y 2015 la cantidad de nacimientos que hubo en la Argentina fueron aproximadamente 770.000 y en el 2019 fueron de 530.000, casi un 30% menos. Entonces, uno cuando me parece, ¿no?, que cuando decide algo, una votación, como estamos en este caso, recién escuchaba algunos discursos y que estaban contentos de que Aerolíneas Argentinas no se va a privatizar. Miren, ¿saben lo que están haciendo con Aerolíneas Argentinas? La están destruyendo. Con las facultades delegadas y con el DNU están en una política de cielo abiertos. Entonces no la van a privatizar, claro, porque hubo algunos senadores que se opusieron, pero la están destruyendo. La van a dejar absolutamente. Vamos a tener aquí aviones con matrícula extranjera haciendo vuelos de cabotaje, con personal extranjero haciendo vuelos de cabotaje. Eso es lo que están haciendo. Senador, lo que le pido dicen de la vaya moratoria, ya redondeo, Presidenta. Lo que dicen de la moratoria ¿sabe por qué la dejan? Porque hasta el 2000 tiene poca vida, el marzo del año que viene. Pero lo más grave es que están destruyendo el ANSES y no dan turno, entonces no atienden a nadie. Entonces va a estar la moratoria, pero la gente no se va a poder acceder a ella. Tenemos tres temas fundamentales aquí, después lo vamos a ver. Uno, que me parece, ojalá, el tema de las facultades delegadas. Como dice alguien, no estamos afilando la navaja para dársela a un mono. Más peligroso que mono con la baja. Un presidente con todo lo que dice que aquí se ha repetido y que tenga estas facultades delegadas. La verdad que es muy peligroso para ustedes, para nosotros y para todos los argentinos. Y lo otro, el RIGI. Mire, acá hice un número, una cuenta que me hicieron. Una inversión de 10.000 millones de dólares, como es el máximo, ¿no?, que establece el RIGI. ¿Sabe cuánto va a dejar de cobrar el Estado en 30 años de impuestos, de ganancias, IVA, impuesto al cheque, dividendo, derecho de exportación? 49.000 millones de dólares, más que la deuda externa. Y si ese empresario viene y invierte los 10.000 millones de dólares, o 200 como es, en 7 años, ya le pagamos toda la inversión. Además de que tiene todos los beneficios que después sigue teniendo. Es decir, invirtió 10.000, en 7 años le dimos 10.000 millones y después tiene 23 años de sobra para seguir ganando la plata. Esto es lo que estamos haciendo con el RIGI. Estamos destruyendo, bueno, la pequeña y mediana empresa, obviamente, acá lo expresaron con toda claridad, ya lo dijeron. Y esto se ata con la ley de blanqueo. Ojalá no surta ese efecto, ¿no? Eso que autorizaban a los residentes extranjeros a blanquear. Entonces blanqueaban
compraban una empresa, tenían los beneficios de la ley RIGI y obviamente con eso destruían la industria nacional. Después me voy a referir al tema, otro tema muy importante, 3 temas que hay fundamentales en esta ley. Tiene que ir concluyendo. Ahí concluyo, Presidenta. Son 15 minutos. Las facultades delegadas, el RIGI y la ley de hidrocarburos, la modificación de la ley de hidrocarburos. Yo apelo a los senadores radicales, apelo a los senadores de las provincias productoras. Es una actividad que está funcionando, es una actividad que da ganancia, que hay inversiones, que hay rentabilidad, que está en permanente, y la quieren modificar. ¿Pero saben para qué la quieren modificar? Solamente para que los 4 dueños de toda la actividad petrolera, en lugar de llevarse la rentabilidad que se tiene, la multipliquen por 5. Lo único que vamos a hacer es sacarle más plata al contribuyente argentino o al consumidor argentino que compra las naftas o el gas o el gasoil, dárselo a esas empresas multinacionales y darle la plata de las provincias porque le van a bajar las regalías además. Y esas empresas son las que fugaron dinero. De los 86.000 millones de dólares, ustedes recuerdan que se fugaron del 2016 al 2019, 22.000 millones fugaron las empresas que tienen que ver con el sector energético. A esas empresas, ninguna se fundió, ninguna presentó concurso de acreedores, dejó de pagar su impuesto, todas crecieron, todas siguieron remitiendo plata al exterior y le vamos a dar más todavía. Entonces, me parece que es un poco mucho lo que estamos. Por eso, Presidente, y para terminar, y le agradezco que me haya permitido extenderme un poquito más, estos son los motivos por los cuales nosotros vamos a votar negativamente. Y aspiramos a que si esta ley se rechaza, ponernos a trabajar en serio con el gobierno en las leyes fundamentales que la Argentina necesita, que son, entre otras, la del Fondo Monetario Internacional, el pago de la deuda, reforma impositiva, blanqueo y los temas que tienen que ver con aquellos que verdaderamente le generan problemas hoy a los argentinos. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Parrilli. Hace uso de la palabra.